Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 20 de la unidad de instalaciones eléctricas. Bueno, en este caso, en este video vamos a hablar acerca de las canalizaciones y el alambrado en una instalación eléctrica. Para ver este video les recomiendo que hayan visto el video 19.5, que es básicamente como que un video preliminar de lo que son las canalizaciones. Y hemos hablado acerca de las canalizaciones en el video de material eléctrico, creo que fue el segundo video. Pero en este caso ya le vamos a dar un enfoque en una instalación eléctrica. Bueno, vamos a ir a un dibujo, vamos a ir a nuestro dibujo de AutoCAD en el que estábamos trabajando. um, donde hicimos el diseño de la planta de la nave de procesos de manufactura de la Facultad de Ingeniería Química. Bien, este es el dibujo de la nave, es el dibujo que habíamos empezado. Como les comenté, pues acá hay unas capas que se pueden ir apagando o ir encendiendo. Bueno, en este caso yo voy a apagar las capas de los muebles, de las anotaciones y de las acotaciones. Y bien, acá yo ya comencé el dibujo de lo que van a ser o de lo que vienen siendo las canalizaciones. Las canalizaciones son las tuberías metálicas que unen básicamente todos los equipos que intervienen en la instalación eléctrica. Básicamente en una instalación, o al menos en este ejemplo, todo el suministro eléctrico va a tener que venir necesariamente de este tablero de control que básicamente está simbolizado en mi diagrama eléctrico a través de estas líneas punteadas. Estas líneas punteadas engloban todos los tomacorrientes, perdón, todas las pastillas termomagnéticas que están en mi centro de carga y las cuales van a controlar todos los equipos, tomacorrientes, apagadores, luminarias que conforman mi instalación eléctrica. Bueno, en este caso yo realicé una nueva capa a la que le llamé canalizaciones y la puse de color azul. Les comento que no importa que ustedes lleguen a repetir colores en sus capas, pueden tener dos capas con el mismo color. Por ejemplo, acá tengo este que dice centro de carga y chalupas y acotaciones con el mismo color. No importa, realmente crear capas distintas la utilidad es asignarle diferentes colores, pero además poder apagar ciertos trazos, ciertas líneas que en algún momento yo no quiera que se expresen en mi dibujo. Bueno, yo creé acá una capa de canalizaciones, la puse de color azul y la empecé a trazar en mi dibujo. No lo voy a trazar todo porque me va a tomar me tomaría un buen rato sacar todas las canalizaciones para digamos que para esta nave. Bueno, para evitar perder tanto tiempo y realmente para poder explicar cómo se realizan los planos de canalizaciones, pues basta con que yo utilice de ejemplo un cubículo. En este caso hice el trazo de canalizaciones de estos dos cubículos y quiero que se den cuenta de algo de forma preliminar. Y es que las líneas de canalizaciones, estas líneas azules, representan las tuberías que se utilizan para poder unir todos los equipos eléctricos. Y acá aparece este símbolo. Este símbolo representa un registro eléctrico que en un momento les voy a mostrar. Un registro eléctrico que ya los vimos, los hay de diferentes medidas, de 2x2, de 4x4, 6x6. Tienen la función de albergar diversos cables y ser el punto en el que se unen tres o más conductores. Cuando pelamos cables y los unimos entre sí, pues ese tipo de instalación se realiza en los registros eléctricos. Y en este caso lo podemos simbolizar con este simbolito, ¿no? Que es una especie de cuadradito con dos X. Lo voy a separar para que lo vean de forma diferente, separada. Es simplemente un cuadradito con unas tachitas. Entonces esto no es un equipo que consuma corriente, todo lo que son canalizaciones simplemente
son tuberías y registros donde se alojan los cables. Bueno, para darle un poco de sentido a estas líneas, voy a ir a la cámara para mostrarles algunas cosas. Vamos a ver. Bien, acá en la cámara les estoy volviendo a colocar algo que ya les había mostrado con anterioridad, que eran algunos accesorios que se utilizan en las canalizaciones. Bien, en las canalizaciones, de hecho, esto que vemos acá es, digamos que el material más común en las canalizaciones. Tubería conduit, que es tubería conduit metálica, en este caso ligera. ¿Cómo sé que es ligera? Porque requiere de conexiones de tipo glándula. Las glándulas son estas conexiones que, si no se acuerdan, son las conexiones que me sirven para poder conectar un tubo a un registro o a un cuadralet, que también son registros. Esto y esto son registros de diferente tipo, pero son registros. Es un registro, desde el momento que vaya a alojar algún cable y voy a realizar alguna conexión, le puedo llamar registro. En lo particular, a estas se le suelen llamar chalupas metálicas o cuadralets. El nombre correcto para este es el cuadralet. En este es el que ya se colocan los tomacorrientes. Bueno, esto que tenemos acá es una curva metálica que sirve para dar vueltas. Cuando requiero hacer que las tuberías metálicas cambien de dirección, puedo utilizar estas curvas. Aunque realmente en la práctica los instaladores no las suelen utilizar mucho, ya que esas tuberías realmente se pueden doblar. Existen unos accesorios o unas herramientas que digamos que se atora este tubo y se puede flexionar más o menos con este mismo radio. Si se trata de flexionar en un radio un poquito más corto, se corre el riesgo de que se quiebre el tubo o se maje. Cuando se maja un tubo es cuando se flexiona como una manguera, o sea, se puede ver flexionado el tubo y realmente internamente ya se bloqueó el paso, ¿correcto? Ya no hay flujo o sea, ya no hay área libre para que puedan pasar los cables. Eso es muy común en instalaciones ocultas en las que se utilizan en las residencias. Muchas veces se obstruyen las tuberías porque cuando se hizo la instalación, los albañiles muchas veces taparon las canalizaciones. Bueno, quiero hablarles de algo muy importante. Bueno, recuerdan, hay instalaciones metálicas con canalizaciones y registros metálicos, y hay instalaciones con canalizaciones y registros en plástico o en material de PVC. Bueno, en las instalaciones industriales, todas las luminarias se colocan a partir de un registro. Es decir, siempre una luminaria, o cerca de una luminaria, hay un registro de donde salen los dos cables que alimentan esta luminaria. Una forma común de a veces conectar las luminarias es que, teniendo un registro como este, la base de la luminaria a veces se conecta directamente sobre la tapa del registro. Entonces se conecta sobre la tapa del registro, simplemente se atornilla, se colocan unos tornillos, se fija a esta tapa y esas tapas se pueden perforar, es decir, se pueden taladrar para que pasen los cables y simplemente salgan los cables por acá, o sea, están en el registro, pero salen los cables a través de un hueco y se conectan directamente a la lámpara. Entonces podemos a veces observar que muchas veces algunas luminarias están directamente colocadas sobre los registros. Correcto. A veces no necesariamente están colocadas de forma directa, es decir, está sobre eso. Están cercanos, está la luminaria o el foco puesto cerca, pero realmente siempre tienen su registro cerca. Es decir, pasan cables o tuberías en este registro, supongamos que va con este, pasan cables y cosas así, pero en una de las ventanas del registro salen los dos cablecitos que alimentan esta luminaria. Bien, dicho esto, voy a regresar ahorita al documento de AutoCAD, al plano que estoy haciendo en AutoCAD, para poder explicarles un poco
la interpretación de las líneas que yo estoy utilizando. Bueno, tenemos acá nuestro plano de AutoCAD. Primero que nada vamos a pensar de forma general que de este centro de carga van a salir todas las tuberías conduit o todas las canalizaciones que pueden ser charolas tipo escalera, tipo canal, conduits metálicos rígidos, flexibles. Hay un montón de tipos de canalizaciones. Pero en este caso ustedes pueden hacer todo su proyecto suponiendo que utilizamos tubería conduit. ¿Por qué podemos hacer todo con conduit? Pues la verdad porque no somos ingenieros eléctricos como para estar detallando tanto un proyecto eléctrico. Lo importante es que se sepa cómo funcionan las instalaciones eléctricas, que sepan cómo se colocan las conexiones en la instalación eléctrica, que estén bien realizadas, que sea funcional y listo, ¿no? Tener un conocimiento general de una instalación eléctrica. Ya en los detalles de una instalación eléctrica y la verificación de que pudiera funcionar a nivel industrial, pues es chamba del ingeniero eléctrico. En algunos casos del ingeniero civil, se supone que los ingenieros civiles saben de instalaciones eléctricas. Yo me he topado que en la mayoría de los casos no saben nada. Lo ven como si fuera un tallercito y realmente no tienen ni la menor idea de las instalaciones eléctricas, pero eso no es nuestro problema. Bueno, entonces acá tenemos un centro de carga y de este centro de carga deben de salir todas las tuberías que llevan corriente a los equipos, estos equipos que vemos acá, a los tomacorrientes, etc. En este caso yo tracé una línea de color azul para ejemplificar que va a alimentar o se va a, pues sí, que va a alimentar de energía los cubículos. En este caso ya hice la instalación para el cubículo, vamos a poner las anotaciones, para el cuarto de mantenimiento y para el cubículo 3. Bien, acá nada más puse un solo tubo que alimenta todo este cubículo y otro tubo que alimenta todo este cubículo. Bien, no sé si recuerdan ustedes, pero cuando les pasé las instrucciones acerca de cómo realizar las instalaciones eléctricas de esta nave, les puse algunas reglas que finalmente son las que me ayudan a poder dibujar mi diagrama eléctrico, donde yo les digo que, bueno, cada cubículo tiene su propia pastilla que energiza sus luminarias y sus tomacorrientes. Cada equipo tiene su propia pastilla, no importa que esté dentro de un cubículo, tiene que tener una pastilla que encienda exclusivamente el aire acondicionado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo desde este centro de carga que está acá, yo puedo energizar y desenergizar cada uno de los aires acondicionados sin que los cubículos se queden sin energía eléctrica, es decir, van a seguir funcionando sus instalaciones, su iluminación, su tomacorrientes, y lo único que va a dejar de trabajar son los aires acondicionados. ¿Con qué objetivo? Pues para poder llegar a darles alguna clase de mantenimiento. Bueno, ahora, si somos estrictos, pensemos en que este tubo que yo dibujé acá es el que va a llevar o es el que tiene que alojar necesariamente todos los cables que alimentan tanto el cubículo de mantenimiento, el cubículo 3 y los equipos de aire acondicionado 3 y 4. Correcto, entonces por este cubículo tiene que pasar las alimentaciones de el cubículo 3, es decir, esta. Tiene que pasar la alimentación del cubículo de mantenimiento, estos cables. Tiene que pasar las alimentaciones de los aires acondicionados 3 y 4, o sea, estos y estos. Es decir, estos cables, cada una de estas líneas, esta va a ser una fase, esta va a ser otra fase, esta otra fase, fase, ¿correcto? Más atrás, pues acá podemos observar que, bueno, esta línea, este es un cable independiente y este es otro cable independiente que salen de dos pastillas diferentes. Ambos vienen de la misma línea, son línea 1. Es decir, si en algún momento yo los pego, no va a pasar ningún cortocircuito.
Para que haya un cortocircuito se tiene que pegar línea 1 con línea 2, o línea 1 con neutro, línea 2 con neutro, correcto. Pero si pego la misma línea 1 con línea 1, pues no va a pasar absolutamente nada. Es decir, es 110 con 110, pero de la misma, con el mismo desfase, es decir, es exactamente la misma línea. No las tengo por qué unir, nada más estoy diciendo que si en algún momento de forma accidental llegaron a unir estos dos cables, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, ahora, entonces se entiende que por esta tubería que tenemos acá, necesariamente tienen que pasar todos los cables que vayan a alimentar el cubículo de mantenimiento y el cubículo 3. Es decir, tiene que pasar este cable, tiene que pasar este cable, tienen que pasar estos 4 cables, ¿correcto? Que encienden el aire acondicionado 3 y el aire acondicionado 4. Adicionalmente, ¿qué cable tiene que pasar para que pueda funcionar todo esto? Tiene que pasar el neutro. Tiene que haber un neutro en esa tubería, ¿correcto? Bueno, eso es de forma general. Ahorita lo voy a plasmar en un papelito para que más o menos vayamos amarrando la idea. Les tengo que comentar que esta parte de canalizaciones es la más complicada de entender para una persona que se está iniciando en una instalación eléctrica. Entender o predecir cuántos cables tengo que pasar por este tubito para que pueda yo realizar toda mi conexión eléctrica es a veces un poquito complicado al inicio. Ya con la práctica, la verdad es que no tienes que dibujar ningún solo plano para definirlo o deducirlo. Yo normalmente cuando me he hecho mis instalaciones eléctricas, pues ya sé qué es lo que voy a hacer. De forma rápida, como que ya pienso en cuántos cables, de qué tipo, de qué color y todo. Pero eso la verdad lleva mucha práctica. Yo al principio, pues cuando estaba chavito, me confundía. Y me llegó a pasar que se me olvidaba pasar un cable y pues se volvió todo un circo. Pero les digo, o sea, solo es cosa de práctica. Yo noté que mis alumnos de anteriores cursos, digamos que se les complicaba un poco esta parte de deducir cuántos cables deben de pasar por una tubería para que vaya a funcionar la instalación. Entonces traté de como que desarrollar un método digamos que un método de medio técnico para poder definir cuántos cables pasan por este tubito a partir del diagrama eléctrico. Vamos a hacer una especie de dibujito, vamos a utilizar nuestro diagrama eléctrico, vamos a hacer un dibujito que les va a ayudar precisamente a hacer el conteo de cuántos cables y qué cables son los que van a pasar dentro de un tubo. Para algunos no va a ser necesario, pero para otros quizás sí sea de utilidad ese método que les voy a mostrar en un momento. Bueno, antes de empezar con todo eso, vamos a este cubículo, al cubículo 3. Voy a dibujar en papel este cubículo y vamos a hacer los trazos de la instalación eléctrica de este cubículo. Quiero que se den cuenta de algo. En este cubículo está llegando cuando llega mi tubo que trae los cables de alimentación, este tubo, que básicamente digamos que es un tubo con una curva o es el mismo tubo nada más que se flexionó y entró al cubículo. Quiero que sepan algo, en las instalaciones eléctricas las tuberías pueden atravesar paredes como si nada, no tienen que agregarle nada. Así está en la Facultad de Ingeniería Química, pueden ver que los tubos conduits atraviesan las paredes, ¿correcto? Es normal. Bueno, quiero que, primero que nada, en este momento no importa como que entender si estos tubitos están en el techo, están en el piso, están en las paredes. En el caso de un plano o de una instalación eléctrica sí se pudiera definir todo eso, pero para propósitos de este curso no importa. Lo único que va a importar es que tenga un sentido lógico la unión de estas canalizaciones. Bueno, vamos a pensar, acá en este caso yo dibujé un registro. Los registros los voy a utilizar cuando tengo que unir varios equipos a la vez o varias como que puntos donde va a haber una instalación eléctrica. En este caso, este registro llega los cables principales de alimentación
Acá tienen que llegar los cables que van a alimentar el aire acondicionado 3 y tienen que llegar los cables que van a alimentar toda la instalación del cubículo. Bien, ahora quiero que se fijen de esto. Para que yo pueda encender y apagar algo con este apagador tiene que estar conectado necesariamente a la instalación eléctrica, digamos a las tuberías, pues, o a la red por un tubo. Entonces esta línea que está acá, lo que está ejemplificando es un tubo conduit. Anubis. Bueno, bueno. Entonces, para poder unir se supone que este apagador tiene que ir montado dentro de una chalupa. Y esta chalupa a su vez tiene que estar conectada a este registro pues a través de un tubo. Todo esto que está acá es exactamente, vamos a ver, es exactamente esto. Tengo mi registro, tengo mi chalupa o en este caso mi cuadralet en el que va montado mi apagador simple. Y esto se une a través de una tubería. Esa tubería puede estar doblada, puede estar flexionada, puede tener curvas, pero finalmente es una tubería. Ya no va conectada nada más, va de registro a cuadralet. Obviamente requiere de unos accesorios que son estas glándulas, ¿correcto? Entonces, toda la red de instalación eléctrica va a estar conectada de esta forma. Acá en este caso yo tengo una luminaria. Y esta luminaria que le estoy colocando acá, como se pueden dar cuenta, la está alimentando esta tubería, ¿no? Ahora, cuando yo hago con este tipo de simbología, donde tengo línea, luminaria, línea, o tubería, luminaria, tubería, lo que está simbolizando esto es que para evitar poner registros de este estilo detrás o junto a las luminarias, se suele, digamos que, pues no dibujar los registros detrás de estas luminarias, y que se sobreentienda que cada vez que hay una luminaria, si esta luminaria tiene varias conexiones o varias salidas, más de una, necesariamente esta luminaria, además de ser luminaria, pues tiene detrás un registro. Entonces, siempre que veamos una luminaria, tenemos que inferir que detrás o cerca de esta luminaria pues hay un registro, ¿correcto? De tal forma que esta luminaria pues queda montada sobre. Es un registro tal como lo mostré acá, es decir, tengo mi registro, digamos que tengo mi registro y el registro pues está unido con tuberías, una tubería por acá y una tubería por acá, y acá va mi luminaria, ¿correcto? O va en cerca, no importa que esté a un lado, pero necesariamente esto implica que tenga yo un registro por donde haya un empate de cables. Bueno, hay algo muy importante, y es que necesariamente tiene que haber un tubo que una todos los equipos o todos los tomacorrientes, apagadores eléctricos. Siempre tiene que haber una clase de tubería. En este caso, por ejemplo, acá pueden observar que tengo un tomacorriente de este lado del cubículo, y para llevar corriente a este cubículo yo puedo hacer una de dos opciones. Puedo agarrar y que el tubo que va pasando por el techo va pasando por el techo, llega a la luminaria, pasa por el techo, llega a la otra luminaria, y simplemente sacar otro tubo que vaya hasta la pared, baje y vaya al tomacorriente, correcto. Eso acá yo no estoy simbolizando, le repito, ningún cambio de nivel. Se entiende que las luminarias van en los techos y que los tomacorrientes pues van prácticamente en el piso, ¿no? A 40 centímetros del piso, o a veces a 80 centímetros, no sé, ahí pueden haber diferentes alturas. Bueno, ahora, para poder llevar corriente hasta este tomacorriente, yo puedo agarrar y pues de las mismas tuberías o red de tuberías
canalizaciones que llegaron hasta esta luminaria, pues continuar mis tuberías, hacer que bajen y que vayan hasta esta toma corriente. O puedo agarrar y trazar tuberías nuevas que vayan, digamos, por ejemplo, por los techos, y luego que vayan por las paredes y finalmente alimenten mi toma corriente. Pero pasa algo muy importante, y es que tengo que cuidar que mis instalaciones eléctricas no se llenen de un montón de tuberías, ¿correcto? Tener a veces muchas tuberías corriendo en paralelo solamente para ir a un solo sitio, pues es torpe, ¿no? Si solamente va a ir a un solo lugar, pues es más fácil que utilice la misma instalación de tuberías que ya venía utilizando, como estas, para poder como que terminar una instalación, ¿no? Que me lleve energía eléctrica a este toma corriente. Entonces, vamos a eliminar esto. Bien, voy a utilizar de ejemplo este cubículo para poder, para que podamos ir entendiendo cómo se va a realizar el cableado de esta parte de la instalación eléctrica. Primero que nada, el diagrama eléctrico ya lo hemos dibujado, pues es el cubículo 3. Estamos hablando de toda esta área que vemos acá. Y estamos hablando del aire acondicionado 3. O sea, este aire acondicionado que tenemos acá. Y quiero que se den cuenta de algo. Los neutros. Miren, acá cometí un error. Estos equipos no llevan neutro. Recordemos que los aires acondicionados no utilizan neutro. Bueno. Ok. Entonces, vamos a utilizar de ejemplo este cubículo, y les voy a hacer como una especie de diagramita que yo medio inventé para poder ejemplificar cómo van a ir las conexiones. Es un diagramita que inventé solamente para explicar las canalizaciones, pero no existe como tal. Vamos entonces a la cámara. Bueno, dibujé en una hoja de papel el cubículo, ¿no? En este caso tenemos el cubículo C3. Estamos hablando del cubículo C3. Y lo que voy a hacer es voy a dibujar las canalizaciones como las puse en el AutoCAD, pero voy a hacerlas un poquito diferente. En este caso voy a representar las tuberías como si tuvieran grosor. Voy a dibujar todos estos símbolos en sus respectivas cajitas o chalupas, que van a ser sus respectivas cajas de conexiones. Voy a dibujarlo con un plumón de color verde. Y bueno, vamos a empezar a dibujar en sus respectivas chalupitas. Por ejemplo, en este caso, les mencionaba que las luminarias necesariamente están conectadas a un registro. Entonces, esto va a representar su registro, su caja de conexiones. Y también a esto lo voy a representar su caja de conexiones. Y las tuberías las voy a dibujar como si tuvieran grosor, como si fueran mangueras. Correcto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a trazar con plumones cada uno de los cables que van a cruzar por esas tuberías, como para ejemplificar cómo se conectan. Una cosa es dibujar el diagrama eléctrico, que ahí está todo muy bonito, estén conectado así como que en orden. Pero pues ya en la práctica es distinto, y pues hay que entender qué cables van a pasar por cada pedazo de tubo. Por este pedazo de tubo va a pasar una cantidad de cables, por este pedazo de tubo va a pasar una cantidad de cables, por este pedazo de tubo otra cantidad de cables, y así sucesivamente en todo su proyecto. Entonces ustedes tienen que definir siempre qué cables, qué tipo de cables, de qué calibre, cuántos cables van a pasar por
todas las tuberías conduit de su instalación eléctrica. Bueno, vamos a continuar con este diagrama. Les repito, este diagrama no existe como tal. Yo lo medio inventé para poder entender un poco cómo van a estar las instalaciones. Les quiero mostrar antes de forma preliminar. No sé si se alcanza a distinguir, pero vamos a ver. Bueno, esto que tengo acá es un diagrama que le llaman esquemático, que simboliza un cuartito de cómo las... Vamos a ver si apagando la luz. Sí. De cómo las... Creo que no se enfoca bien. Perdón. Acá lo que estamos observando son las cajas de conexiones. Como pueden observar, acá es otra caja de conexiones. No es de forma cuadradita, es cierto, pero finalmente es una caja de conexiones. Esas cajas de conexiones pues tienen unas tuberías que unen todas las cajas de conexiones. Tienes una tubería acá, la tubería que alimenta, en este caso esta tubería que va acá, es la que está alimentando toda la corriente de este cuartito. Entonces, como pueden observar, esta caja de conexiones tiene acá un apagador y tiene también acá después siempre en el cuartito una chalupa con unos tomacorrientes. Entonces acá tenemos dos apagadores, un apagador para esta luminaria, otro apagador para esta luminaria. Y en esta tubería se muestra de colores distintos todos los cables que van a unir la instalación eléctrica. Te muestro por allá un cable de color. Te muestro acá que en este tubito están pasando 4 cables. Aparece uno de color rojo, uno de color azul, uno de color negro y otro de color dorado. Para simbolizar pues, la alimentación eléctrica, el neutro, los retornos, etcétera. Les voy a pasar estas fotitos, unas fotos de estos diagramas que tengo que son esquemáticos. Y se los voy a poner en el Microsoft Teams para que las tengan de referencia, porque acá pues obviamente la cámara no enfoca bien y no se alcanza a ver. Entonces se los voy a pasar para que tengan de referencia su Microsoft Teams y puedan como que tener una idea de, bueno, qué es lo que tienen que hacer en su proyecto, ¿no? Que finalmente todas sus líneas de canalizaciones representan esto. Solamente que ustedes no van a estar representando las subidas y las bajadas, no van a estar representando, bueno, este tomacorriente está en el piso o cerca del piso, este apagador está a 90 centímetros del piso, esta luminaria está en el techo. Lo que van a representar con líneas van a ser finalmente las tuberías generales. Es decir, este registro se une con este apagador. Y esta a su vez se une más allá adelante con un tomacorriente, ¿no? Finalmente, pues los cables que alimenten este tomacorriente van a tener que venir de esta misma tubería, ¿correcto? Y esa es la lógica que seguimos al momento de tener que trazar o definir cuántos cables van a pasar por una tubería. Bueno, vamos a hacer el ejercicio con este plano que tengo acá, solamente que acá lo voy a hacer de forma simbólica. Bueno, entonces vamos a representar esas famosas chalupitas. Acá tenemos nuestro registro, por acá va a venir su alimentación. Ahí me está faltando el del aire acondicionado. Vamos a sacar el del aire acondicionado acá directo. Bueno, entonces
acá viene la parte importante. Voy a utilizar de color rojo. Con el color rojo voy a estar trazando las bases. Con el color rojo las bases. Y con el color negro voy a trazar los neutros. Entonces base y neutro. Bueno, si yo llegara a tener un cruce de cables, nuevamente para que signifique una unión como tal, le voy a poner una bolita, ¿correcto? Eso va a significar una unión de los cables. Por otro lado, si yo tengo dos cruces nada más en este sentido, no significa absolutamente nada. Les voy a pasar de todas maneras la foto en el Microsoft Teams de esta hojita, para que la tengan de referencia. Bueno, bien, primero que nada, pueden empezar por donde ustedes quieran. Bien, en este caso vamos a empezar por el tomacorrientes que está de este lado, correcto. Bueno, vamos a hacer algo más fácil aún. Vamos a empezar con los neutros, exclusivamente los neutros. Los neutros tienen digamos que la facilidad, la generalidad de que nunca se conectan a ningún interruptor. Los neutros van a todos lados, es decir, todos los equipos que requieran neutro se pueden tomar de cualquier neutro que encontremos por ahí. La única situación con el neutro es que está con la selección del calibre del conductor. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. El neutro se tiene que conectar a los tomacorrientes y a las luminarias en este caso. Recuerden que los apagadores no llevan neutro y que este equipo que va a ser 220 no lleva neutro, se lleva dos fases distintas, fase 1 y fase 2. Entonces, este tomacorriente que está acá tiene que llevar un neutro. A ver. Bueno, entonces voy a dibujar las cosas con pluma para que se pueda entender un poquito más en las tuberías. Finalmente, este tomacorriente tiene que tener una fase y un neutro. Entonces yo utilizo el color rojo para poder dibujar la fase. Y la fase tiene que venir necesariamente de esta tubería. Y por el otro lado tiene que haber un neutro que está alimentando este tomacorriente. Entonces vamos a dibujar con color negro el neutro. Correcto. De hecho, empezando este dibujo pueden observar que para poder llevar energía a este tomacorriente, por esa tubería tiene que pasar necesariamente una fase y un neutro. Nada más. En el caso que tenga tierra física, pues tendría que pasar una tierra física, pero por el momento vamos a olvidarnos de la tierra física. No vamos a hacer nada con tierra física. Bueno, ¿qué otros equipos llevan neutro en esta instalación eléctrica? Las dos luminarias. Entonces, las luminarias pueden conectar el neutro directamente. Podemos poner una conexión acá y alimentar la luminaria. Correcto. Lo mismo puede pasar con esta conexión. Una conexión y es el cablecito que ya alimenta directamente a mi luminaria. Todo el cable negro son neutros. Neutros. Correcto. Bien. ¿Qué otro elemento lleva neutros en ese pedazo de instalación eléctrica? Este tomacorriente. Entonces vamos a poner el neutro de este tomacorriente. Terminamos de cablear. Y listo. Y finalmente, ¿de dónde viene el neutro de dónde viene la alimentación del neutro de toda esta instalación eléctrica? De este tubito, que es el que ya viene del centro de carga más adelante. Entonces por acá vamos a hacer la conexión del neutro.
Entonces este es mi neutro, que como serán se conecta a todas las luminarias y a todos los tomacorrientes, ¿correcto? Vamos a dibujar ahora los cables de los tomacorrientes. Los tomacorrientes tienen una alimentación directa. Recuerden que los tomacorrientes pues tienen que estar siempre energizados. O sea, el cable que ya venga de acá ya está energizado. Quien corta el cable que viene acá es la pastilla que está en el centro de carga. Entonces, este tomacorrientes tiene su fase que tiene que venir directamente por estos tubos. Como pueden observar, esta fase no tiene nada que hacer con esta luminaria, no se tienen por qué conectar. Si yo los conectaría, estas luminarias se quedarían encendidas siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cable? Nada más pasa por los registros. Digamos que atraviesa el registro, pero no se conecta nunca nada. El único que sí se llega a conectar son los neutros. Y llega acá. Correcto, llega a mi registro principal. De mi registro principal voy a tener que alimentar esta fase. ¿A dónde? A este tomacorriente, porque recuerden que la pastilla que energiza el cubículo tiene que energizar todo, es decir, la iluminación y los tomacorrientes, excepto el aire acondicionado. Entonces, primero que nada tenemos que energizar este tomacorriente. Viene por acá. Y conecta estos dos cables. Correcto. Obviamente este cable tiene que estar alimentado de este lado. Entonces, esta es una línea. Digamos es la línea 1 que viene de la pastilla C3. Correcto, línea 1 del cubículo C3. Bueno, ahora, para que se puedan encender las luminarias, necesariamente hay que energizar este apagador simple. Y recuerden que los apagadores simples lo que van a cortar son las fases, es decir, hay que alimentar este apagador simple con la fase y tenemos que dibujar ahora los retornos. Correcto. Ahora hay que dibujar los retornos. Y los retornos, recuerden que es retorno todo lo que sale de los apagadores simples. Una vez que sale un cable del apagador simple ya se llama retorno. ¿Por qué se llama retorno? Acá es donde viene la lógica, porque los cables que alimentan los apagadores simples son las fases, ¿no? Es un cable que baja hasta el apagador simple y después tiene que regresar el cable que alimenta ya las luminarias. Por eso recibe el nombre de retorno, el cable que regresa de los apagadores simples y se va a las luminarias. Bueno, vamos a dibujar de color azul los retornos, que siempre es una línea que va a estar viva, es decir, va a ser una línea con tensión, pero vamos a dibujarlo con azul para que no se confunda con estos cables, que ya es el cable que no siempre va a estar energizado. Entonces lo dibujamos con azul, es el cable que ya sale del apagador simple y tiene que alimentar ahora las luminarias. Obviamente en este registro este cable no tiene nada que hacer, nada más va a pasar, no se va a conectar a nada. Correcto. Ahí vemos que como que chocan los cables, pero realmente no les puse una bolita de unión. Bueno, entonces para que pueda energizar esta luminaria estas dos luminarias al mismo tiempo, tengo que hacer una conexión. Hago una conexión y alimento la luminaria. Y me voy hasta la otra luminaria también.
Como pueden observar, estoy alimentando las dos luminarias. Acá tengo una conexión, la conexión que sale el cablecito, este pedacito de cable que es el que alimenta la luminaria, y después hay una unión de cables. Tengo en este caso tres cables: el cable que alimenta la luminaria, este cachito, tengo el cable que alimenta todo, y el cable que va hasta la otra luminaria en paralelo y alimenta esta. Correcto. ¿Qué me falta en este caso? Ya tengo yo la línea que va a cortar mi pastilla. Esta es la línea que corta mi pastilla, la L1C3. Tengo mi neutro, el neutro no lo corta nada, alimenta todo, siempre los neutros van a todos lados. Y me falta energizar el aire acondicionado, y la línea que suministra corriente a mi aire acondicionado pues tiene que pasar necesariamente por este registro también. Pero como son líneas independientes, es decir, son pastillas independientes, una que va a energizar y desenergizar el aire acondicionado y otra el resto del cubículo, tienen que haber otros dos hilos acá. Entonces lo que tengo que dibujar acá son dos líneas nuevas. En este caso vamos a llamarle L1 y L2. L1 de AC3, L2 de AC3. ¿Sí? O sea, la línea 1 del aire acondicionado 3 y la línea 2 del aire acondicionado 3. Esas líneas son las que ya vienen de las pastillas, ¿correcto? Las que ya salen de las pastillas. Entonces lo que van a hacer es que tienen que pasar por esta tubería hasta este aire acondicionado, ¿correcto? No se conectan a nada, nada más pasan. Entonces para trazarlas vamos a utilizar lápiz, y nada más las voy a colocar con marcador fluorescente. Entonces voy a simbolizarlo con lápiz. Primera línea y segunda línea. Son dos líneas independientes. Correcto. Y acá es donde viene la parte importante. Ustedes tienen que hacer al principio quizás este ejercicio que yo les mostré, para poder entender qué cables van a pasar por cada pedacito de tubo. Ahorita que vayamos al AutoCAD, hay que señalar cuántos cables van a pasar por cada tubería, y les voy a mostrar cómo se debe de hacer cómo señalizar esos pues, números de cables, si son fases, si son neutros. Entonces, acá lo más importante es que tenemos tramos de tubería. Acá tenemos un tramo de tubería, otro tramo de tubería, otro tramo de tubería, otro tramo de tubería, tramo de tubería, tramo de tubería, y acá que es la alimentación, un tramo de tubería. Siempre en mi plano yo voy a hacer una especie de trazo que mi trazo va a ser una especie de línea que toque la tubería, y lo que voy a colocar sobre esta línea es cuántos cables lleva esta canalización, si es fase, si es neutro, cada uno de esos cables, y de qué calibre, correcto. Y ahorita les voy a mostrar cómo se debe de colocar eso. Bueno, la manera de colocar o de explicar qué cables van a pasar acá, realmente si consultan diferentes tipos de planos o normatividades, pues van a encontrar diversas maneras de colocarlo. Yo les voy a mostrar una relativamente sencilla. En este caso lo que van a colocar es, primero que nada, como que especie de grupos. ¿Qué cables de calibre 12, qué cables de calibre 10, qué cables de calibre 14? Por ejemplo, yo ya les había hablado que todos los tomacorrientes tienen que tener cuando menos cables del calibre 12. Cables de calibre 12 para arriba, correcto.
Si no tiene ninguna carga asignada de por sí, entonces de cajón ya sé que es calibre 12 sin hacer ningún cálculo. Cuando no tiene ninguna carga asignada a mi toma corriente, porque pues puedo conectar una computadora o un celular, lo que sea, pues mi cable ahí va a ser del calibre 12. Bueno, entonces lo que voy a colocar, bueno, y acá yo sé que son cables de calibre 12. ¿Y cuántos cables van a pasar? Dos, una fase y un neutro. La manera de colocarlo va a ser de esta manera. Voy a escribir calibre 12, correcto, y voy a colocar entre llaves cuántos cables son neutros y cuántos cables son fases, cuántos cables son retornos. En este caso, como es un toma corriente, tengo una fase y tengo un neutro. Entonces voy a conectar, voy a escribir 1F, 1N y listo. Si yo tuviera más cables, tengo que seguir esta nomenclatura, de tal manera que pudiera yo obtener nomenclaturas como calibre 14, un neutro, dos retornos, coma, calibre 12, una fase, un neutro, correcto. Y así voy explicando todo lo que pasa dentro de una tubería. Entonces, dentro de esa tubería, ¿qué es lo que tengo? Calibre 12, una fase y un neutro. Lo mismo voy a hacer para esa tubería. En este caso, vamos a ver, trazo mi línea. Le recomiendo hacer esto con cotas, crear nuevas cotas en AutoCAD para dibujar esto. Ahorita lo vamos a hacer, pero bueno, trazo mi línea y acá es lo que voy a explicar. ¿Qué cables tengo acá? Tengo un neutro, tengo un neutro y una fase que son calibre 12, que son estos mismos que están acá tienen que venir antes de esta tubería. Entonces necesariamente acá tengo la fase y el neutro que lleva corriente hasta esta toma corriente. Pero además tengo un retorno, el retorno que va a esta lámpara. Entonces yo escribo acá, en calibre 12 tengo una fase y un neutro. Y en calibre 14 tengo un retorno, 1R. Correcto. Entonces si yo cuento acá cuántos cables debo tener, 1, 2, 3 cables, que son esos mismos, 1, 2, 3. Eso que yo hice acá, este ejercicio de trazar todas estas líneas y estas telarañas, eso nunca se hace. Este plano no existe, porque un electricista experimentado no requiere estos planos para poder hacer su instalación eléctrica. Él, con su experiencia, solo ve la instalación, le dices, oye, hay que hacer una instalación acá donde tengas una pastilla que alimente todo esto y otra pastilla que alimente esto. Ah, listo. Él en su cabeza empieza a dibujar cómo se va a hacer y listo, empieza a cablear. Correcto. Pero en un plano eléctrico, lo mínimo que se debe tener es el plano de canalización y alambrado. Es decir, si tienes que saber cuántos cables tienen que pasar por una tubería. Correcto. Si tú haces una instalación o vas a hacer una labor de mantenimiento, con ver esos planos eléctricos ya sabes por dónde deben estar pasando las tuberías y qué cables deben haber esas tuberías y qué son esos cables, de dónde vienen o a dónde van, para qué van a servir. Bien, entonces puedo continuar con este ejercicio y seguir haciendo lo mismo. En este caso acá tengo los mismos cables que tengo acá. Es decir, estos dos son los mismos. De hecho, cuando se da esta situación, puedo agarrar y hacer algunas situaciones para simplificar esto, de unir esto. Correcto, en estos dos tuberías hay exactamente lo mismo. Dos cables calibre 12 y uno calibre 14. Y me olvido de de dibujarlo por separado.
en este pedacito, que es lo que tengo. Como son para luminarias, ya sé que puede llevar calibre 14. Sin hacer el cálculo, ya sé que puede llevar calibre 14. Entonces acá yo tengo calibre 14. Tiene que llevar una fase y un retorno. Y así voy terminando todos estos. Vamos al AutoCAD y voy a hacer los trazos. Les voy a mostrar cómo hacer esos trazos en AutoCAD. Para que lo tengan para que sepan cómo detallar esto cómo representar esto en AutoCAD. A ver, llevamos una hora de video, prácticamente una hora de video. Voy a pausar el video y lo voy a dejar como parte 1. Y la parte AutoCAD lo voy a poner como parte 2. Entonces, deben encontrar un video enseguida con la parte 2 de este video.